Salió la última entrevista autorizada por el Papa Francisco para ser editada y publicada. ¿Qué nos dijo el Papa sobre su salud mental, pero sobre todo qué enseñanza dejó para todos nosotros, los neuróticos que todavía estamos en la Tierra? Vamos a analizar algunas de esas cosas, dos extractos básicamente de esa entrevista con el doctor Matías Varela. Hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarla. Son compañeras de toda la vida. La neurosis es un término técnico para describir un montón de enfermedades, un montón de dolencias, cosas que le pasan al cuerpo, que le pasan a la cabeza, que le pasan a uno a través de su vida. Para mí es peligrosísimo dejarme llevar por una ansiedad, ¿no? No es que sea ansioso cuando viene ansiedad, ¿no? No dejarle entrar implica reconocerla, o sea, implica saber que esa ansiedad existe. De alguna manera, cebarle mate también es ponerle un límite. Cuando esa ansiedad te lleva a consultar a un médico, estamos hablando de otra especie, por ahí no alcanza con sentarse a cebarle mates. Bienvenidos a un nuevo Border Urgente. Salió la última entrevista autorizada por el Papa Francisco para ser editada y publicada luego de su muerte. Fue una entrevista exclusivamente hablando de la salud, de su salud. ¿Con quién? Fue con el periodista y médico Nelson Castro. El doctor Castro fue además una persona muy cercana al sumo pontífice, pero una de las cosas que más me interesó de esta entrevista tiene que ver con la salud mental, cómo él hablaba de algunas cuestiones de salud mental. Por eso vamos a analizar algunas de esas cosas, dos extractos básicamente de esa entrevista con el doctor Matías Varela. Es médico psiquiatra, lo pueden seguir en su Instagram, que se llama @doctor Varela Psi. Doctor Varela Psi, y está aquí para hablar con nosotros. Hola, Matías, ¿cómo te va? María Julia Oliván te saluda. ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, para mí también. Si te parece, vamos a escuchar la parte en la que el Santo Padre, el Sumo Pontífice, habla en principio acerca de la neurosis. Vamos a escucharlo y vamos a analizar qué quiso decir y a ver qué tan posible es manejar la neurosis como dijo el Papa. A ver. Pero hay que cebarle mate a la neurosis, hay que acariciarla. Son compañeras de toda la vida. Claro. Una vez leí un libro que me reía carcajada. Alégrese de ser neurótico. Es decir, conviene uno saber en dónde le chilla los huesos. Donde chillan los huesos espirituales, digamos, donde le pica el mate, ¿no? La neurosis quiere hacer todo rápido, ¿no? No, frenate. Fecina lente, decían los antiguos, ¿no? Apurate despacio, ¿no? Cebarle mate a la neurosis, dijo el Papa Francisco. Bueno, Matías, primero, ¿se le puede cebar mate a la neurosis? Se le debe, me parece hermosa la frase, me parece hermoso también la claridad con la que lo transmite. Un concepto, el Papa agarra un concepto difícil y un concepto que no es del lenguaje habitual y lo trae de vuelta al llano, lo simplifica y lo explica con esta imagen tan coloquial de sentarse a cebarle mate a la neurosis. Que a la vez me parece también una respuesta súper idiosincrática y súper coherente con quién es él, con quién fue él y con su lugar de argentino, que es un lugar que también nos toca a nosotros, como argentinos contemporáneos de Francisco, escuchar lo que él piensa su neurosis y que él piensa su dolor y que piensa su angustia en términos tan parecidos y como con una forma de encararla tan parecida, a mí me pareció fantástico, me pareció muy Matías, lindo escuchar. ¿Qué es la neurosis? Te decía que, bueno, que neurosis en realidad es un término psicoanalítico, o sea, neurosis es un término técnico para describir un montón de enfermedades, un montón de dolencias, o que originalmente se usó para describir un montón de dolencias que no tienen
un correlato orgánico. O sea, cosas que le pasan al cuerpo, que le pasan a la cabeza, que le pasan a uno a través de su vida, que se manifiestan muchas veces como patológicas, como puede ser un ataque de pánico, como puede ser ansiedad, como puede ser depresión, como puede ser la angustia, pero que en esas manifestaciones patológicas no hay un correlato de lesión orgánica, o sea, no hay un órgano que funcione mal Esto es cuando nos necesariamente. duele el cuerpo, pero no tenemos ninguna enfermedad. Por ejemplo, aparece como dolor en el cuerpo sin que haya ninguna enfermedad, o como palpitaciones, o como ansiedad, o como aumento de la frecuencia respiratoria, náuseas, diarrea, O vómitos. sea que Hay un la neurosis sería, digamos, psicomatizar en cualquier conflicto que tengamos mentalmente hablando, ¿no? O cualquier imposibilidad de procesar con la cognición o con el alma algo que nos esté pasando y entonces lo sintomatizamos, digamos, Exacto, es una forma que tiene el psiquismo de resolver el conflicto interno, que el conflicto interno es inherente a la condición humana, o sea, todos tenemos nuestros conflictos, nuestras neurosis, y la forma de resolver ese conflicto, una de las formas posibles de resolver ese conflicto es a través de la neurosis, a través de todos estos síntomas que pueden aparecer y que te permiten llevar ese conflicto, te permiten llevar esa falta con más o menos éxito. ¿Hay gente A que través no sea neurótica o todos? Nos aborda a todos esto. Hay gente que no es neurótica, por eso digo que es uno de los mecanismos posibles. La enorme mayoría de la población, el mecanismo que tiene para resolver esa falta es la neurosis. Hay otro grupo de población que no tiene esos mecanismos neuróticos para resolver esa falta, que eso engloba la psicosis y después Lacan aborda, profundiza un poco más en ese concepto y empieza a hablar también de la perversión como otra forma distinta O sea que de la neurosis sería la manera más sana de procesar lo que nos pasa. Exacto, de alguna manera es la manera, no sé si es la manera más sana, pero sí es la manera más habitual, por lo menos. Es la manera en la que parte de la población eh, lo suele procesar. Por eso también genera un poco de ruido cuando se habla de la neurosis como patología, porque no son mecanismos que sean necesariamente patológicos, sino que son mecanismos que son parte de la experiencia humana, de cómo nosotros como seres humanos atravesamos esa falta o atravesamos esa ausencia. Ahora, Por eso, a mí me gustó una cosa que dijo que fue, cuando a uno le chillan los huesos, es importante saber cuáles son los huesos que le chillan, y esto relacionado con cebarle mate a la neurosis, habla un poco del autoconocimiento. exacto, si él dice que bueno, claro, usa esta frase de saber a dónde uno le chillan los huesos, de alguna manera de encontrarle el agujero al mate, eh, y propone que la forma de hacerlo es cebándole mate a la neurosis. Que cebarle mate a alguien eh, implica, por ahí si no aceptarlo, por lo menos bienvenirlo en la vida, en nuestra vida. Saber que la neurosis es alguien o sea, nuestras neurosis es algo que nos van a acompañar durante toda la vida, que por más de que nosotros intentemos negarla o de que intentemos tomarla como desde esta patologización, desde considerar la neurosis como un estado del que hay que revertirse a un funcionamiento normal. O sea, hay algo que está funcionando mal, entonces yo lo tengo que solucionar y volver a un funcionamiento anterior. Y Francisco enseña que la neurosis no necesariamente es eso, sino que la neurosis es parte de la vida y a esa parte de la vida conviene conocerla. Conviene sentarte con tu neurosis, conviene cebarle mate, escucharle a ver qué es lo que te tiene que decir y escuchar a dónde a uno le chillan los huesos. Porque si bien neuróticos somos la mayoría y los mecanismos neuróticos son iguales en todo el mundo y la mayoría de las personas tenemos estos mecanismos, no en todos se manifiesta igual, ni en todos genera los mismos síntomas o los mismos signos, ni nos trae las mismas complicaciones. Francisco se refiere a sí mismo como ansioso, como un ansioso que no deja entrar a la ansiedad. Ahora O que vamos a ir a la ansiedad, pero me quería detener en la neurosis porque mucha gente, viste que la neurosis o el neurótico es utilizado como un insulto prácticamente. Ah, sos un neurótico, ¿no? Como sos un loquito, sos un neurótico, como si hubiese manera de contener
a veces lo que nos pasa de una forma calma y tranquila, sin que genere un síntoma, sin que genere un tic muchas veces, sin que genere bueno, sin que el cuerpo no se nos sobresalte un poco o nos duela directamente, porque el estrés duele y por lo que vos me estás contando, eso es parte de la neurosis, ¿no? O sea, cuando no encontramos en la medicina ese dolor que sí sentimos en el cuerpo y es absolutamente palpable, ¿no? Pero digo, hablaba de este autoconocimiento y de cebarle mate, de la ansiedad vamos a hablar en un ratito, pero ¿cómo se hace para cebarle mate a la neurosis? Primero partimos de decir, bueno, esto y esto que a mí me pasa tiene que ver con no poder procesarlo de otra manera, como con una reflexión, ¿no? En el Papa era muy reflexivo, estaba muy desconectado, digamos, de los medios, aunque conectado con los procesos mundiales de geopolítica, pero digo, de una cuestión de reflexión y de autoconocimiento, de pensar en lo que nos está pasando, ¿no? ¿Cómo registramos la neurosis para cebarle mate? Exacto, fácil no es. Por eso también quien tiene capacidad de decir esto es el Papa, no es un ser humano de a pie. Este, Primero que sí, implica un nivel de autoconocimiento, implica un nivel de sinceridad con uno mismo, que me hace acordar también a esa otra entrevista cuando le preguntan al Papa por los choripanes, que él dice que la iglesia de justos él no sabe dónde queda, que acá somos todos pecadores. De alguna manera, él también se reconoce como, en la otra entrevista, se reconoce él también como neurótico y se reconoce también como individuo con Para lo de fallas, los si querés. choripanos no me acuerdo. A ver, haceme la referencia, que no me acuerdo. Hay una entrevista que le pregunta, le dicen que un Viernes Santo lo invitaron a comer choripanes y que él comió. Y él dice, sí, es verdad, comí uno para no ser descortés, pero bueno, la iglesia de los justos yo no la conozco, acá somos todos pecadores. Este, de alguna manera también Francisco cuando dice que, bueno, que él le ceba mates a la neurosis o que no le abre la puerta a la ansiedad, que la ansiedad es una manifestación de la neurosis, es una forma en la que puede aparecer la neurosis. Freud, que es el primero que arma una nosología de eso, identifica tres formas básicas, que son la neurosis, las fobias, perdón, la ansiedad, las fobias y la obsesión. Entonces, hablar de neurosis y hablar de ansiedad es medio lo mismo. O sea, la ansiedad es una de las formas de manifestación de la neurosis. Y Francisco las reconoce en sí mismo, reconoce que se tiene que sentar con ellas, reconoce que tiene que implica este proceso mirar la falta en uno mismo, o sea, reconocerse uno mismo pecador, también de alguna Para, manera. que me interesa esto que decís. Freud, entonces, lo que discrimina es la neurosis se puede manifestar de tres maneras: por fobias, obsesiones o ansiedad. ¿Esto estás diciéndome? Ok, escuchemos Exacto. lo que decía el Papa Francisco sobre qué hacía él con la ansiedad. A ver. La ansiedad, la depresiva, la reactiva, ¿es ansioso? A esa la tengo bastante domada ya. He logrado no dejarla entrar. Para mí es peligrosísimo dejarme llevar por la ansiedad, ¿no? No es que sea ansioso cuando viene ansiedad, ¿no? O cuando viene el espíritu de tristeza, que lo tira abajo a uno porque no puede resolver un problema, o porque se le murió alguien querido, o esas cosas, ¿no? Tenemos que estar atentos con las neurosis, ¿no? Porque son parte constitutiva ya de la persona, ¿no? La ansiedad, la depresión. O sea, ahí dice no lo dejo entrar, ¿viste? Porque por un lado me estás diciendo, bueno, la neurosis está, ¿sí? Entonces, si está y él le ceba mates, ¿qué es lo que no podés ponerle una traba y no dejar entrar? Tipo, pasar a un grado, por ejemplo, en que ese dolor o ese síntoma te genere depresión, se prolongue en el tiempo. ¿Qué es lo que podés ponerle un coto? Exacto. No dejarla entrar implica reconocerla. O sea, implica saber que esa ansiedad existe. Implica saber que ante ciertas situaciones, en mí o en él particularmente, él sabe que su respuesta suele ser ansiosa. O que hay ciertas situaciones que lo suelen llevar a la ansiedad y que su neurosis se manifiesta como ansiedad. Y conoce también las consecuencias de dejarse llevar por esa ansiedad o de enfrentar esas situaciones bajo la luz de esa ansiedad. Por eso es que decide no dejarla entrar. Decide no dejarla entrar desde un lugar de conocimiento, desde un lugar de saber cuáles son las cosas que le generan ansiedad, cómo esa ansiedad en él se manifiesta y
Eh, ahora, cebarle mate no implica decirle que sí en todo, ni implica aceptarla sin condicionamientos. Uno puede cebarle mate a alguien con quien no está de acuerdo, pero hacer ese ejercicio de sentarse con quien no está de acuerdo, compartir un mate, conversarlo, entenderlo y saber cómo es que opera. Que eso es lo valioso también, me parece, de esta otra parte que habla Francisco, de que él dice, bueno, yo las acaricio, las reconozco como compañeras que me van a acompañar durante toda mi vida, mis neurosis, pero la ansiedad no la dejo entrar. Claro, es decir, reconozco y veo qué es lo que me está afectando, cuál es el síntoma que me está generando, pero cuando ese síntoma me puede llevar a tomar decisiones malas, por ejemplo, o a tener reacciones que no corresponden, lo freno. ¿No? Es como mirar al tema, al problema de frente, ¿no? Es como si fuese una persona, decir, bueno, para, quédate acá, te cebo unos mates, charlemos, hasta acá llegaste y hasta acá no, ¿no? Exactamente. De alguna manera, cebarle mate también es ponerle un límite, es ponerle un coto. Es decir, bueno, existís en este espacio. Pero el Yo mate ya sé lo tengo yo, el mate lo tengo yo. que ceba el mate soy yo, o sea, el termo es mío. Exactamente. Y están creciendo la imposibilidad, digamos, de manejar las neurosis y se están generando otros síntomas a partir de ella después de la pandemia, digamos, de salud mental que tuvimos en la cuarentena. ¿Cómo está esa situación? Viste que también se habla mucho de la generación de cristal y de los... la otra que no me acuerdo cómo se llama, que son más todavía frágiles, pero digo, ¿eso tiene relación una cosa con la otra? O sea, cuando vos ves un adolescente o ves un joven que es incapaz de procesar cualquier tipo de frustración que todos tenemos en la vida, eso habla también de la imposibilidad de eso, de cebarle mates a la neurosis, de reconocer que hay neurosis. ¿Está creciendo ese problema? Desde la pandemia se empezó a ser mucho más evidente, o sea, hay datos objetivos, aumentaron muchísimo las consultas, también lo veo en mi práctica que aumentaron muchísimo los casos de trastornos de ansiedad, porque bueno, una cosa es la ansiedad, otra cosa es un trastorno de ansiedad. Cuando esa ansiedad te lleva a consultar a un médico, estamos hablando de otra especie, por ahí no alcanza con sentarse a cebarle mates. Está bueno empezar por ahí, está bueno empezar por reconocerlo, pero son cuadros que requieren de tratamiento médico. Todo eso yo lo noto, que viene aumentando, hay números de que viene aumentando. También tienen un color de época las neurosis, que siempre lo tuvieron, y desde Freud, que las describe por primera vez hace 120 años hasta hoy, la manifestación de esas neurosis fueron cambiando. Y si vos hoy lees los casos de las neurosis que describía Freud, es imposible imaginártelos en un chico de hoy, porque le pasan cosas distintas. Y hoy, o sea, a los chicos hoy, a la gente hoy, les pasan cosas que no les pasaban hace 100 años, pero que tampoco les pasaban hace 5 o 6 años. Como por ejemplo, tener una entrevista por Zoom. Claro, Eh, claro. Y esto genera, la comunicación rápida y tal, genera una tramitación diferente, ¿no? De todas las emociones. exacto, genera formas de tramitarlas diferentes porque también aparecen de forma diferente. Entonces, son comunicaciones, son estímulos, son amenazas en muchos casos, que nos vemos obligados a tramitarlas diferente con el mismo cerebro que teníamos hace 100 años y con la misma confrontación que teníamos hace 100 años. Hoy leía a alguien que hablaba de cuando te llega un mail o cuando te llega un WhatsApp de alguien de trabajo, que si presentís que va a haber una mala noticia, lo primero que haces es no abrirlo. Y después de un ratito por ahí recién lo abrís y ves a ver de qué se trata. Y en realidad esa respuesta es la respuesta de congelamiento que el freezing response lo tenemos los seres humanos desde toda la eternidad, lo tienen todos los animales, que es ante la amenaza primero me quedo quieto. Entonces, por ahí si me quedo quieto y no hago nada de ruido, capaz el mail no me ve, o capaz el WhatsApp no me puede ver. Entonces, los mecanismos de defensa que tenemos, entre ellos la neurosis, son los mismos que tuvo siempre la humanidad porque tienen una base neurobiológica. Ahora, las amenazas son distintas. Entonces, esas amenazas distintas o esos estímulos distintos exigen formas de procesamiento distintas para las que el hardware no siempre está del todo adecuado.
Por ejemplo, Porque ¿no? por más- Busquemos un ejemplo práctico, ¿sí? Y este que decís vos me parece bastante frecuente, por lo menos en mí es muy frecuente, como esto del freezing response. Yo me acuerdo cuando tenía 2 o 3 celulares, viste que al principio que salieron los celulares, tener muchos celulares era cuando tenías mucho trabajo y cada trabajo te daba un celular distinto. Entonces, dejar el celular apagado o alejado era como la manera. Sentía como que mi jefe se metía en mi casa, me volvía loca, decía, ¿qué hago? No le tengo que responder, pero si no quedo mal. Eso aplicado a lo que está diciendo el Papa Francisco, ¿sí? ¿Qué sería cebarle mate a la neurosis frente a una situación de pánico por algo que no queremos afrontar? Primero reconocer que lo que estamos teniendo ahora es una reacción de pánico. O sea, es la manera en la que nuestro cerebro sabe procesar eso y es la manera en la que nuestra neurosis sabe procesar eso. Ya desde ese lugar de calma un mail empieza a parecer menos amenazante. En, para el sistema neurovegetativo, o sea, para nuestro cerebro, por así decirlo, no hay grandes diferencias entre un mail o un tigre que esté esperando para comernos. Eh, lo interpreta como una amenaza de la misma manera, por eso responde de la misma manera. Me quedo quieto, capaz que el tigre pasa de largo y no me ve. Con los mails no pasa eso, porque el mail no se va a ir por más de que nosotros no lo veamos. Entonces, reconocer que esa respuesta de congelarme y de no responderlo no va a anular el problema, y que vamos a tener que sobreponernos a ese mecanismo y desde un trabajo consciente empezar a buscar otro, empezar a desandar ese camino de responder con ansiedad y de responder con neurosis para empezar a encontrar otras maneras más eficientes de responder. Yo creo que está en eso, lo de cebarle mate a la neurosis, lo de conocer las respuestas que tengo, conocer cómo mi neurosis responde ante ciertos No, estímulos. y además también plantearnos, bueno, ¿y qué es lo peor que me puede estar pasando? O qué es lo peor que puede pasar en ese mail? O sea, y también asumir, decir, bueno, ¿puedo sobreadaptarme a eso? O sea, ¿puedo sobrevivir a eso? Porque es un poco como decir, bueno, me amigo, ¿no? Bueno, pará, calmate. No, nada tan grave puede ser que venga en ese mail o en ese mensaje, nada que no puedas comentar. A veces uno tarda tiempo porque hasta habla con gente para calmar la angustia, como decir, bueno, y si me dice lo peor, pero ni siquiera lo abriste, ¿viste? Por eso también hacer ese ejercicio te permite ver eso, que el mail no se va a ir, no va a pasar de largo sin verte por más de que te quedes quieto, pero tampoco es que si te ve te va a comer. O sea, es un mail, no es un tigre. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue súper interesante hablar con vos. Bueno, ya saben que lo pueden seguir a Matías Varela en @doctor Varela. Sí, de psiquiatría, psicología. Y bueno, te voy a estar llamando porque me interesan mucho los temas de salud mental, así que también estás invitado a Border algún día que puedas andar por la zona, pues sé que sos de zona sur como yo, así que bueno, cuando andes más por esta zona, si querés algún día, hacemos una nota más larga. Te agradezco, Matías. Vale, buenísimo, encantado. Te agradezco mucho, María Julia, me gustó mucho. Chao, hasta luego. Bien, esto fue un border urgente, ¿eh? Suscríbanse, ya tenemos ahí las ovejitas blancas y la oveja negra siempre retobada. Miren, ahí está. Retobada la negra, tranquilas las blancas. Tiki. Esto fue un nuevo border urgente. ¿Qué nos dijo el Papa sobre su salud mental, pero sobre todo qué enseñanza dejó para todos nosotros, los neuróticos que todavía estamos en la Tierra? Nos vemos la próxima. Compartan, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para saber todo el material que vamos subiendo. Nos vemos.